Aparte de las mías, digamos, ¿qué libro han utilizado? Voy directamente a Axel. Axel, ¿qué libro han utilizado de auditoría? Pues con honestidad y sinceridad, Lick, fíjese que realmente hemos tenido una formación muy poca. Siento que es muy escasa. No sé qué opinen los demás compañeros con decirle que no tenemos el nombre de un libro donde han sacado la información para darnos. Y la verdad platicaba con otro compañero la semana pasada que en lo poco que nos pudo dar usted en la introducción al curso el sábado pasado, aprendimos tanto que yo me quedé asombrado, pues, ¿no? Porque la realidad no hemos tenido una formación que se diga, miren, esto se hace así, como realmente debe ser, pues, ¿no? Como dicen comúnmente, hemos recibido pinceladas. Sí hemos recibido cursos de auditoría, porque tampoco me voy a hacer para atrás, pero la verdad, una formación que digamos, un libro que tengamos, mire, ya vimos este libro, ya vimos este otro, no hemos tenido, no sé qué opinen los demás compañeros. Pues yo soy honesto y sincero y Bueno, quiero hablar con honestidad porque realmente sí me gustó la clase que nos dio la semana pasada, inclusive estaba por preguntarle dónde vamos a conseguir ese mapa que nos proyectó, donde podemos que es muy bonito, pues va, y yo salí de muchas dudas la semana pasada. gracias, Axel. Pues para mí eso es importante conocerlo, ¿no? Porque como es un seminario, ¿verdad? Porque si y el seminario es, mire, ustedes se exponen y ustedes hacen, ¿verdad? Pero si lo dejo así, en lo que ustedes me están diciendo acá, entonces yo también voy cambiando y enfocando, ¿verdad? Para no, miren qué hacen, ¿verdad? O la inmadurez de un profesor, ¿verdad? Ya lo tuvieron que haber visto y ya, ¿verdad? Entonces no quiero caer en eso, ¿verdad? Porque todo va relacionado, todo va enfocado hacia ustedes, ¿verdad? El enfoque de ustedes. Entonces, con toda la madurez, por favor, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Gracias porque eso me ayuda a mí a enfocarlo también, ¿verdad? Y no recargarles algunas cosas que se tendrían que hacer en un seminario, ¿verdad? Entonces yo ya mido que sí, que no y vamos avanzando, ¿no? Porque si no, de nuevo yo me puedo lavar las manos fácil y mire, seminario usted expone y hace y ya, ¿verdad? Pero no, para mí por eso les estoy preguntando que es importante, muy importante para mí conocer, que han leído, aparte de las niñas, ¿verdad? Que las niñas, esa es la base, ¿verdad? Pero, ¿alguien más se quiera opinar? Que dice Henry Zúñiga. ¿Qué tal, ¿Es de aquí de licenciado? Huehue, Henry? Compañeros, buen día. No, Lick, yo soy de Soloma. Ah, ok, muy bien. ¿Qué Sí, soy dice? de Soloma. Realmente no soy originario de Varías, pero por el trabajo. Y entonces aquí ya vivo ahora, dije. Ok, muy bien, Sí, Lick. muy bien. Bueno, si alguien más quiere opinar, o ya avanzamos, ¿verdad? Buenos días, Lick. Pues Muy bien. igual, como decía el compañero Axel, la verdad que no tenemos una referencia exacta de dónde pues se han basado para darnos la enseñanza, digamos, que hemos tenido hasta el momento, pues no es por nada, pero ha sido bastante baja, ¿verdad? Y en cuanto a las mías, usted decía que prácticamente tendría que ser como algo base, pero ha sido poco lo que hemos tomado de ahí también, va. Como decía Axel, algo pinceladas, pues unas mínimas cosas que hemos visto, pero que lo tengamos ya un poquito más presente o el conocimiento más claro de lo que son, a lo que se refieren y todo, la verdad creo que no estamos en ese punto también, ¿verdad? Sería lo único. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, como les decía, el libro base, me imagino que se les han dado, ¿verdad? Pero tal vez, como dicen ustedes, no les han dicho, pero el libro ya está ahí, es de Auditoría, un enfoque integral. De Alex y las mías, ¿sí? Es el libro, la más reciente en español, ¿verdad? Y digital, ¿verdad? Que ahí está. Y es el que utilizan, por ejemplo, para contabilidad,
entra uno a las universidades estadounidenses y está contabilidad de Horgren, y de auditoría está el de Aren, solo que en ediciones más recientes, pero están en inglés, ¿verdad? Entonces, la versión en español más reciente es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Reciente, entre comillas, ¿verdad? Aunque ya lleva varios años que no hay traducción al español, pero ese es el que vamos a utilizar. Sí, auditoría en enfoque integral de Aren, ya está en el portal. Y las NIAs también ya están ahí. Sí, esas dos cosas son las que vamos a ir viendo. ¿Y cómo lo vamos a ir abordando? Ahora ya, como les digo, ya la planificación total ya en esta semana ya les aparece, pero vamos a estudiar la auditoría de su final, porque así se estudia la auditoría y así se estudia la contabilidad también. La contabilidad, por ejemplo, se inicia estudiando de los estados financieros, que es lo último del ciclo contable. Si logro comprender los estados financieros, entonces ya es más práctico de iniciar con todo el ciclo contable, si le agregan el inventario o no, ¿verdad? Luego diario, mayor balance, pero inicio estudiando del final, que son los estados financieros. En la auditoría, el final, digamos, sería el informe de auditoría, ¿no? Entonces, vamos a iniciar estudiando el informe de auditoría y luego vamos para atrás, vamos a ver la propuesta de auditoría, la fase de la planificación de la auditoría y la ejecución, ¿verdad? Y algunos aspectos que son importantes para poderla realizar. Conforme me lo han mencionado, pues vamos a hacer el enfoque básicamente en dos partes. Sí, bueno, el dictamen, la planificación y luego en la ejecución, dos aspectos importantes técnicos que serían el muestreo por atributos para evaluar el control interno, ¿verdad? Porque como norma está eso, ¿verdad? Estudio y evaluación de control interno. Entonces, vamos a realizar un muestreo por atributos para determinar si el control es eficiente o no. Porque ese era un problema anterior, ¿verdad? El siglo pasado en mi formación, por ejemplo, cuando yo estudié auditoría hace muchos años, ¿verdad? Se quedaba así, estudio evaluación de control interno, pero ¿y cómo, verdad? Y solo lo que existían eran cuestionarios, ¿verdad? Cuestionarios de control interno y flujogramas, pero ¿cómo saber si es eficiente o no, verdad? Porque en un cuestionario le responden a uno, ¿verdad? Y bueno, es mi criterio, ¿verdad? Pero la estadística y la matemática ahora pues me ayuda mediante el muestreo por atributos para establecer si es confiable o no es confiable, si hay debilidades de control interno. Con criterios establecidos de parte del auditor, sí, con criterios de parte de uno, ¿verdad? Porque eso sí no se puede quitar, ¿verdad? O sea, por eso en la NIA 200 dice criterio profesional, ¿verdad? Como norma ética del auditor. Entonces, sí siempre está el criterio, pero no es un criterio antojadizo, decir sí porque sí o no porque no, ¿verdad? O como lo evaluaba uno antes, ¿verdad? Me va a exponer, le decía, uno exponía y sacó 0 de 100. ¿Por qué? Porque sí, no. ¿Verdad? El control interno es eficiente, sí, no. ¿Por qué? Porque sí, no es así, ¿verdad? Porque establecí criterios previos de que de aceptabilidad de errores. Porque realizo un muestreo basado en población, en población universal, ¿sí? Y como tengo eso, muestreo en población universal, entonces ya puedo medir el número de errores relacionados con la población y determinar si en base a mi tolerancia, que lo voy a expresar en porcentaje y le llamo tasa de excepción tolerable, si es o no es aceptable o si tiene deficiencias del control interno. El único criterio que va a estar ahí es la tolerancia. ¿Sí? ¿Y qué es la tolerancia? La tolerancia es un porcentaje de que voy a aceptar de que existan errores en el control interno. Porque siempre van a haber errores, ¿verdad? Eso dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Sí? Entonces vamos buscando la razonabilidad de los estados financieros, pero errores siempre van a haber. Y por eso está el riesgo inherente de auditoría, ¿no? Porque exista o no exista control interno, siempre van a haber errores. Entonces, esa tolerancia la expreso en porcentaje. Le voy a llamar TET. Cuando lleguemos ahí, TET, tasa de excepción tolerable. Esa tasa de excepción tolerable
¿sí? Por ejemplo, coloco un 5% de tolerancia. ¿Sí? Realizo todo el procedimiento estadístico, muestreo por atributos y tengo un resultado del 3%, por ejemplo. Pero como yo tengo una tolerancia del 5 y el resultado es 3, entonces está dentro del límite permitido, entonces el control interno es eficiente. Mi tolerancia es 5, pero resultados me dieron 7, 8%, entonces el control interno tiene debilidades o es ineficiente. Pero ya tengo un criterio establecido. Ahora ya no puedo decir sí porque sí, no porque no. De igual manera para la razonabilidad de los saldos. La razonabilidad de los saldos, para establecer si un saldo es razonable o no, vamos a utilizar dos métodos. Uno que se llama muestreo de unidades monetarias y otro muestreo de punto de estimación. Ambos de nuevo basados en la estadística. ¿Sí? El punto de estimación se basa en la desviación estándar. Y entonces también voy a establecer una tolerancia, solo que ahí en unidad monetaria, ¿verdad? Porque la aceptación del saldo es en unidad monetaria. Entonces establezco una razonabilidad, establezco, por ejemplo, 50,000 quetzales de tolerancia. Entonces voy a aceptar que hayan subvaluaciones de menos 50,000 y sobrevaloraciones de 50,000. Realizo procedimiento estadístico de nuevo, realizo procedimientos estadísticos y el saldo resulta que hay subvaluaciones de menos 60,000 y sobrevaloraciones de 80,000. Ambos están fuera de lo permitido, que son menos 50,000 y 50,000. Entonces el saldo no es razonable. ¿Verdad? No es razonable, ¿por qué? Porque está fuera de los límites que establecí de menos 50,000 y 50,000. Si estuvieran dentro de ese rango, ¿verdad? Que subvaluaciones hubieran sido menos 25,000 y sobrevaloraciones 30,000, está dentro de los límites permitidos, entonces el saldo es razonable. Pero ya estadísticamente, ¿verdad? De nuevo, ese era un problema anterior, ¿verdad? Porque anteriormente se utilizaban los papeles de trabajo, lo que le llamaban ¿cómo le llaman? Las cédulas de auditoría. Decía uno la centralizadora, sumaria, analítica, subanalítica, una de ajustes, ¿verdad? Y uno iba realizando una cédula de ajustes, ¿verdad? Y observaciones al pie de cada uno, ¿verdad? Pero no teníamos y cómo saber si es razonable o no. Entonces se quedaba también en el aire, ¿verdad? Entonces por eso se dejó de utilizar también. Sí hay papeles de trabajo, pero las cédulas de auditoría como tales que se enseñaban antes, pues ya casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque nos dejaba de nuevo en eso, ¿verdad? En el criterio, pero antojadizo, ¿verdad? Arbitrario, ¿verdad? O sea, sí hay errores, o sea, sí hay que hacer ajustes, ¿verdad? Pero es razonable o no es razonable el saldo, ¿verdad? Entonces se quedaba también en el aire, ¿verdad? Pero ahora la estadística y la matemática me guía para poder determinar si el saldo, los saldos son razonables o no. Y basados en ello, entonces ya puedo emitir mi opinión, ¿verdad? Que fue en donde nos quedamos el sábado anterior. Entonces, ya puedo emitir mi opinión, pero ya basado en algo técnico, científico, ¿verdad? Las muestras establecidas conforme el criterio que indican las mías, ¿verdad? Que debo de utilizar, ¿sí? Y ya no queda al aire, ¿verdad? Sí, Alexis. Nick, una molestia, entonces significa que, por ejemplo, todas las cédulas y todo eso que normalmente a veces le dicen a uno que se debería de hacer, usted dice que o sea, puede ser que las haga uno, ¿va? Pero en dado caso ya no son tan utilizables para determinar más que todo eso era para verificar saldos, ¿va? Así Algunas es. cantidades que estén dentro del rango que uno está aceptando, ¿va? Y pues en base a eso ver qué cuentas son las que tienen un mayor porcentaje tal vez en el rubro, una cantidad mayor, y ya ir y verificar que los saldos estén bien, como que irlo haciendo un poco detallado, pero entonces no se tendrían que hacer tan así ya en la realidad, digamos, sino que uno tendría que formar algún criterio o alguna metodología que lo ayude a uno a determinar el saldo más rápido, me imagino, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea que es que anteriormente, bueno, la formación ahí era auditoría por áreas, ¿verdad? Entonces, por eso se utilizaba así, ¿verdad? Que la centralizadora, sumaria, analítica, los activos, luego los activos no corrientes y luego la cuenta específica, ¿verdad? Pero digamos que todos esos pasos se han evitado y se va directamente a las cuentas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuentas por cobrar.
voy a tener la muestra una muestra de las cuentas por cobrar, no todas, ¿sí? La muestra de las cuentas por cobrar y sus saldos según contabilidad, ¿sí? Y luego los resultados de las confirmaciones, ¿verdad? La circularización de las confirmaciones de cuentas por cobrar. Entonces voy a tener saldos según contabilidad, saldos según auditoría, tal como están así establecidos en los papeles de trabajo, en las cédulas de auditoría, pero ya no analíticas o analíticas, sino únicamente, en este caso, los ciclos contables, o en este caso una cuenta específica es cuentas por cobrar, ¿sí? Técnicamente también, ¿verdad? O sea, no al azar. Entonces, como es una muestra, entonces basado en esa muestra ya puedo establecerlo. Entonces, sí se hace, digamos que se ha disminuido eso. De nuevo, ¿por qué? Porque no tenía razón de ir arrastrando los saldos, digamos, hasta llegar a una centralizadora. Algunos software de auditoría, por ejemplo, todavía generan los papeles de trabajo. Algunos ya no los generan. Así es. Se puede Pero no es aprovechar, tan, pero no todos. de hecho, es algo que el auditor maneja para tener de respaldo, ¿va? Pero en este caso, media vez uno logre verificar Evidencia. los datos necesarios y todo, aunque uno no tenga tanta papelería de soporte, digamos. Sí, sí, es que se les busca la evidencia. Ahora la evidencia de documentación, ¿verdad? Porque si usted lee todas las mías, digamos, no va a encontrar usted cédulas de auditoría. Lo único que encuentra usted es evidencia de auditoría. La evidencia nada más. La Entonces, evidencia y ahí indica qué tipo de evidencia, por ejemplo, el recálculo, las confirmaciones, la observación, ¿sí? Entonces, basado en ello, entonces no encuentra usted algo que diga cédulas de auditoría. Alguien las pero eso utilizó y le funcionó, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Y ahí se estableció como que fuera norma, pero realmente no es así. no, pues, o sea, que cada quien tiene el criterio de si las utiliza o no, Sí, si o lees, qué tanto puede realmente usar, digamos, de ¿qué tanto puede utilizar de ella? Sí. algunas. Ajá, sí, pues. Ah, ok, Lick, gracias. Sí, por eso la auditoría se basa en evidencia, ¿verdad? No en cédulas de auditoría. Las cédulas, pues es alguien que lo hizo y le funcionó y ya, ¿verdad? Y cuando se hacía por áreas, ¿verdad? La actualidad, y bueno, ya actualidad hace muchos años, era por ciclos, por ciclos, ¿verdad? Ciclo de Lick, o ingresos y sea, que cobranzas, en algún ¿no? momento uno puede establecer sus propios documentos de verificación también, tal vez un poco más sencillos o algo, pero que le funcionen a uno también, Que, pasa. que siempre y cuando, sí, tiene razón, pero también siempre y cuando se cumpla con las normas de auditoría, ¿verdad? Ah, O sea, si es su criterio, mire, a mí me funciona esto, bueno, pero estoy cumpliendo con lo que dice la norma sobre la evidencia, digamos, que esa evidencia me ayuda a fundamentar mi opinión. Entonces sí llena los requisitos, por ejemplo, es suficiente, es competente y se mezcla de auditoría, ya, utilicé la evidencia, ¿verdad? De auditoría que me indica la NIA que es 500, ¿verdad? Entonces sí estoy cumpliendo con las normas, entonces ahí lo respalda, ¿verdad? No habría, como dice, usted puede utilizar uno, pero sí debo de cumplir con las normas, en este caso la 500 sobre evidencia, 500 y demás, ¿verdad? ok, Lick, gracias, mi Sí, hermano. sí. De nuevo, las normas, ¿verdad? Las normas son las que guían. Las normas son las que guían. ¿No? Los nombres, como les decía la sábado, mi información fue dictamen de auditoría, pero ve uno la última versión y no habla nada de dictamen, sino es informes de auditoría, ¿verdad? Entonces, Te ¿qué es informo, ¿no? correcto, verdad? ¿Qué es correcto? Lo que dicen las normas, porque para eso son normas, ¿verdad? Que nos guían a todos, ¿verdad? Y yo a veces me sigo confundiendo, ¿verdad? El dictamen, digo, el dictamen, ¿verdad? Pero toda mi información y todo así, no, informe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, eso dicen las normas, ¿verdad? Informe de auditoría. Y así dice evidencia de auditoría también, ¿no? Evidencia de auditoría. Y a lo que a nosotros le llamábamos técnicas de auditoría, las normas le llaman evidencia. La observación, por ejemplo, antes le llamaban, esa es una técnica de auditoría, ¿verdad? Pero según las normas es evidencia de auditoría, no técnica de auditoría. Lick, en ese caso, para la evidencia, es que uno también puede guardar copias de lo que uno va encontrando, o algunas facturas erróneas o algún control donde tenga algunas inconsistencias que me haga a mí determinar que sí lo están llevando de alguna manera que está
correcta, pues. Todo eso lo puede uno guardar como copias, ¿verdad? Sí, se guarda. Sí, es parte del archivo. Para cuando uno vaya a discutir los resultados, ¿verdad? O socializar los resultados, pues si resulta algo o quieran modificar, pues uno tiene el respaldo, ¿verdad? Para poder indicar. Ya. Entonces, ok, Lick, Por gracias. eso, en la propuesta se deja establecido, ¿verdad? Que en determinado momento se podrán sacar fotocopias o fotos de la documentación. Tenemos respaldándonos siempre, ¿verdad? Respaldándonos siempre. Pero eso va en la propuesta y la empresa debe de aceptarlo. Pues si no vienen y nos modifican los documentos, ¿verdad? Y Dios guarda. Lick, buen día. Buenos días. Eso prácticamente son los papeles de trabajo, ¿no? O los papeles de trabajo de la auditoría, digamos. Y ahí sí que prácticamente el auditor va a establecer la suficiencia y la eficiencia de esas evidencias, ¿no? Sí, sí, lo que se le llama papel de trabajo. Queda a criterio del auditor prácticamente, o sea, cuando él considera que ya prácticamente esos documentos, todas esas evidencias ya son suficientes, ¿va? Y a la vez eficientes para poder ya establecer o dar un informe, ¿va? Sí, ok. Sí, en cuanto a evidencia, sí, ahora documentación es parte de nada más de la evidencia, ¿verdad? Entonces, sí puedo ir documentando, ¿verdad? Documentando documentos, ¿verdad? Y cumplir con lo que usted dice sobre las normas, ¿verdad? Y sí, ya el nombre, de nuevo, pues le podemos cambiar, ¿verdad? Pero cumplir con la normativa, sí. Cumplir con la normativa, sí. Sí. Una de las fuentes, ¿qué dice sobre la evidencia, verdad? Es por ejemplo, que las fuentes externas son más confiables que las internas, ¿verdad? Entonces buscamos fuentes externas. ¿No? Eso dice la NIA 500, ¿verdad? O sea, que debo de hacer una mezcla de evidencia. Entre la mezcla de evidencia, además, se tiene más confianza en lo externo que en lo interno, ¿verdad? Entonces voy buscando ese tipo de documentación para fundamentar de nuevo el dictamen o el informe del auditor. Muy bien. Bueno, vamos, eso es bonito cuando hay participación, ¿verdad? Y pues uno puede... Vic, una consulta. Sí, Axel. Por lo que hablábamos para poder encontrar evidencia y poder encontrar inconsistencia. ¿Son aceptables las integraciones? Que el auditor haga integración de una cuenta, ¿está dentro de la norma? Sí, 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 porque de nuevo en una integración lo que voy a corroborar es de que esté bien el saldo, ¿verdad? Establecer la razonabilidad del saldo. En este caso, solo que le llamo recálculo, ahora la integración sería un recálculo, ¿verdad? Según la NIA 500. Entonces, el nombre cambiaría, digamos, pero es un recálculo el que se tendría que hacer mediante una integración. Y va a depender también de qué cuenta sea, ¿verdad? Porque imagínense una integración de inventarios, Dios guarde, ¿verdad? Si es de comercialización, ¿verdad? Entonces, si como lo que se busca es economía en la evidencia, entonces se saldría de. Pero otro tipo de cuentas en donde los movimientos son mínimos y solicito esa integración, claro que sí, ¿verdad? Un recálculo. Gracias, Dick. ¿Ok? Bueno, entonces así establecemos nuestro criterio. Ahora solo vamos a ir viendo, ¿verdad? En el transcurso del curso, ¿verdad? Y, es decir, es este saldo razonable, este saldo no razonable, ¿verdad? Pero de nuevo ya basado en la estadística, ya basado en la matemática, ¿verdad? Y siguiendo las normas. Y siguiendo las normas. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Las fases de la auditoría, ¿verdad? Y luego ya el orden, pues, hasta el momento tendría que ser por ciclos, ¿verdad? Ciclos de transacción, ¿verdad? Que es más eficiente y porque es una relación más lógica, digamos, de que tenerla por área, ¿no? Por área, hacer auditoría activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, capital, ¿verdad? Por ciclo de transacción cambia, ¿verdad? Ciclo de ingresos y cobranzas, ciclo de nóminas, ciclo de pago, ciclo de inventario,
Algunos le incluyen ciclo de tesorería, ¿verdad? Y puede variar, ¿verdad? Pero cambia el enfoque, ¿verdad? Y de nuevo, ¿por qué? Porque es la base, ¿verdad? Lo más básico de la contabilidad, pero que si dominamos eso básico de la contabilidad, dominamos contabilidad, dominamos auditoría, ¿verdad? Porque la auditoría es parte de la contabilidad. ¿Pero ¿y qué es eso? Pues la ecuación patrimonial. Sí, y los diferentes movimientos que se van teniendo, ¿verdad? Y por sentido común, ¿verdad? Por sentido común. Realizo una compra al contado, ¿verdad? Entonces aumenta mi inventario, disminuye el efectivo, ¿verdad? Entonces el inventario, ¿verdad? El inventario es activo corriente, el efectivo también. Realicé una compra al crédito, ¿verdad? Entonces aumenta el inventario, aumenta cuentas por pagar o proveedores, ¿verdad? El nombre que le quieran poner, ¿verdad? Pero ya hay movimiento en dos cuentas. Ya hay movimiento en dos cuentas. Viene el proveedor y viene y le cancelamos al proveedor, disminuye el efectivo y disminuye el proveedor. Es decir, que siempre va a haber una relación entre varias cuentas, ¿no? Recordándoles que todo activo se convierte en gasto. Entonces, si tengo el enfoque de ciclos, pues entonces es mucho más fácil. Recordando eso, sí, recordando que, sí, le recuerdo que ¿sí? Nuestro trabajo no es encontrar errores, irregularidades, ¿verdad? En una auditoría financiera. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, ¿verdad? Según la NIA 200, ¿verdad? Es emitir una opinión basada en evidencia suficiente y competente, la razonabilidad de los datos, ¿verdad? De que los errores no sean de importancia material, ¿verdad? Y que desvíen la toma de decisiones, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Emitir una opinión. No encontrar errores y fraudes. Si hay errores o fraudes, ¿qué dicen las normas? De nuevo, todo eso lo vamos a ir repasando, todo eso lo vamos a ir repasando cada sábado, ya normas específicas, pero ¿qué dicen las normas sobre error y fraude? Dice, ¿verdad? Que el auditor está en la obligación de informar, de forma verbal y escrita. ¿A quién? Al gobierno corporativo, llama la niña, ¿verdad? Al máximo ente, al que rija a la organización. ¿Sí? A ellos debo de comunicar. ¿Sí? Así hay un error o hay un fraude en el camino. ¿Y qué pasa si la máxima autoridad está involucrada? En este caso, el gobierno corporativo es el que tiene un fraude, un error, está cometiendo un fraude, un error. Ah, entonces, ¿sí? Ahí evalúo, ¿sí? Si me retiro de la auditoría, ¿sí? O me abstengo de opinar, ¿sí? O me abstengo de opinar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se complicaría un poco, ¿no? Sería un caso muy raro, pero puede existir, ¿verdad? Puede existir. La diferencia entre el error y el fraude es la intención, ¿verdad? La intención. Los errores son involuntarios, el fraude ya es un hecho pensado, ¿verdad? Y el fraude se clasifica en dos, ¿sí? El fraude se clasifica en información financiera fraudulenta y en malversación de activos, ¿sí? Información financiera fraudulenta y malversación de activos. La malversación de activos, ¿sí? La malversación de activos serán mandos medios para abajo, porque en la malversación de activos es la sustracción de un activo, ¿verdad? Que se lleven dinero, que se lleven una impresora, una calculadora, que utilicen el vehículo de la organización en horarios para el fin de semana, etcétera. Eso es una malversación de activos, ¿sí? Mandos medios para abajo. La información financiera fraudulenta, ¿sí? Mandos altos. ¿Por qué? Porque ya es para maquillar estados financieros, ya es para modificar los ingresos para pagar comisiones, ya es una modificación mucho más arriba, digamos, de modificar los estados financieros. Entonces, a eso le llamo información financiera también fraudulenta, ¿verdad? Que ya también se tipifica como un delito, ¿verdad? Entonces, el fraude se clasifica en esas dos, ¿verdad? En esas dos, ¿sí? Mandos medios, ¿verdad? Y mandos altos.
¿no? Malversación de activos, información financiera fraudulenta. ¿Sí? Entonces, mi responsabilidad como auditor, ¿cuál es entonces? Dijimos, informar. 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 No es nuestro objetivo, sino debo de informar. Otro aspecto importante es los impuestos. En la norma 230, 240 habla, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y qué sucede con los impuestos? Las normas dicen que no es mi obligación de nuevo, ¿verdad? Porque no estoy, si estuviera haciendo una auditoría fiscal y el marco de referencia, entonces unas leyes fiscales cambiaría, ¿sí? Pero si es una auditoría financiera, el objetivo de nuevo es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los saldos, sino ver el cumplimiento, establecer el cumplimiento de impuestos, ¿sí? Entonces la misma norma me dice, ¿verdad?, de que no es mi obligación como auditor establecer las obligaciones fiscales, pero como forma parte de, ¿verdad?, es muy, ¿cómo se dice?, diplomática la norma, ¿verdad? Pero como no puedo desligar una cosa de otra, de todos modos lo debo de observar. Entonces me obliga a ¿qué? Me obliga a observar los aspectos fiscales, los aspectos legales y fiscales. ¿Sí? Entonces la norma dice, no es mi obligación, ¿verdad? Porque no es la obligación establecer si estoy cumpliendo con las leyes fiscales, no es mi obligación. Pero como es algo intrínseco, es algo parte de, entonces de todos modos lo debo de observar. Pero no es el objetivo. O sea, es la norma muy diplomática para mí, ¿verdad? Pero de alguna manera obliga, ¿verdad? De alguna manera obliga a observar el cumplimiento de aspectos fiscales, ¿sí? Obliga. Y bueno, y lo debo de observar. Me llevaría mucho tiempo en el trabajo de campo, pues no lleva mucho tiempo en ver lo de los aspectos fiscales. De nuevo, no es el objetivo último, es únicamente parte de. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede haber algún inconveniente, puede haber algo que haga de que se desvíe mi informe, ¿verdad? O que haga que incluya un párrafo, ¿sí? Los párrafos extras que se pueden incluir en un informe de auditoría es un párrafo de énfasis, ¿sí? Y ese párrafo de énfasis y párrafo explicativo. ¿Cuál es la diferencia entre un párrafo de énfasis y un párrafo explicativo? El párrafo de énfasis es porque voy a enfatizar algo de los estados financieros, voy a enfatizar algo del inventario, voy a enfatizar algo de cuentas por cobrar, ¿sí? Porque tiene relación con un saldo específico que está dentro de los estados financieros de énfasis. Y un párrafo explicativo, voy a resaltar algún evento que no necesariamente tiene que ver con estados financieros, pero que puede afectar los estados financieros, ¿no? Como por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que van a encontrar en todos los libros va a ser el siguiente, ¿verdad? Si hay un litigio, ¿verdad? No se sabe si se va a ganar, se va a perder, y si se pierde, pues hay que pagar una multa, ¿verdad? Pero eso no está afectando la razonabilidad de los estados financieros en este momento, ¿verdad? Pero lo debo de indicar, debo de resaltar. Entonces va en el dictamen, pero únicamente como un párrafo explicativo. Párrafo explicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo observé, ¿verdad? Hay un proceso administrativo en la SAT, ¿verdad? Y la multa puede ser de 1 millón, entonces lo dejo en el dictamen, explicando de que existe la probabilidad. Y el dictamen puede ser de opinión no modificada, ¿verdad? Limpio, estándar, ¿verdad? No calificada, no modificada, como le quieran llamar, pero dictamen limpio, pero con párrafo explicativo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está bien todo está bien, todo razonable. El hecho de que exista un problema es diferente, ¿verdad? El hecho de que exista un problema va a ser de que lo deba resaltar en el dictamen, siempre y cuando lo haya localizado, ¿verdad? Siempre y cuando pues haya resultado dentro de ese proceso de trabajo de auditoría que vaya ¿Qué realizando, litigio ¿no? puede ser, Lick? Perdón, Axel. ¿Qué litigio puede ser? ¿Un embargo? ¿Algún proceso por pago de deuda? Sí, ¿Sí? eso puede ser. Eso puede ser. ¿Sí? O problemas con el IX, inspección de trabajo, SAT. Le podría agregar a lo que se indicó. Y que existe la probabilidad de que se pague una multa, ¿verdad? O que vaya a haber un desembolso futuro.
Les voy a compartir el mapa. Se los voy a pasar por WhatsApp al finalizar. Y ¿este documento no lo va a compartirle? sí, este mapa se lo voy a compartir por WhatsApp cuando terminemos, ¿ven? Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces, expresar una opinión, ¿verdad? Que dijimos, vamos a iniciar del final, ¿verdad? ¿Vimos algo? Sí, vimos algo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Entonces, una opinión, un informe de auditoría, opinión no modificada, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era esto? ¿Cómo cuando dictamine limpio, ¿verdad? O dictamen estándar o no modificada, no calificada, debe de cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Eso lo dijimos la clase anterior, ¿verdad? Pero lo voy a volver a resaltar, ¿sí? Los requisitos del primero es de que sí están los 5 estados financieros. En todo caso, el que no va a estar va a ser el estado de flujo efectivo, notas de los estados financieros. Si no estuviera el estado de flujo de efectivo, automáticamente hay una salvedad. ¿Sí? Si no hay notas de los estados financieros, no sería auditable porque ahí están las políticas contables, ¿verdad? Entonces, tendría que haber estados financieros, ¿verdad? Y quiero siendo así muy legalista, ¿no? Pero mire, y si solo me dan el estado de resultados y la balance general, pues claro que se puede hacer algo, ¿verdad? Pero ya que se cumpla y hacer bien el trabajo, pues es otro asunto, ¿verdad? Y eso ya, pero ya se queda a criterio de cada persona, pero yo diría de que sí deben de existir, ¿verdad? Sí deben de existir los 5 estados financieros para que uno sea auditable. Entonces, el flujo efectivo en un tiempo, quizá porque no se podía realizar o no lo enseñaban mal, ¿verdad? Una hoja de trabajo de no sé cuántas columnas y uno iba a partidas de ajuste, de reclasificación y se complicaba, ¿verdad? El flujo efectivo es mucho más sencillo de realizar. Y luego que a partir del decreto 10/2012, ¿verdad? Con vigencia en febrero de 2013, la nueva ley del IVA, pues obliga también a que dentro del juego de los estados financieros esté el flujo de efectivo, ¿ya? Es lo primero que debe de existir entonces para que una opinión no sea modificada, ¿no? Dictamen limpio estándar, ¿no? Que esté el juego. Luego cumplir con las normas, las 10 normas de auditoría, ¿verdad? No las mías, sino las 10 normas personales de trabajo y de auditoría. ¿Verdad? Sería el siguiente, ¿no? Ahí no me voy a detener mucho, ¿verdad? Pero solo recuerdo que debemos de tener la competencia, las habilidades para poder desarrollar nuestro trabajo. Dentro de esas competencias, ¿sí? Dentro de estas competencias, ¿sí? Es el involucramiento en diferentes áreas, ¿sí? No es que seamos sabelotodos o todólogos, pero por lo menos debemos de conocer los aspectos básicos de las diferentes áreas, ¿no? Marketing, administración, economía. Sí, y en la actualidad, ojo, en la actualidad la tendencia es, ¿verdad? Y algunos dicen, miren, es que los ingenieros de sistema nos están quitando el trabajo, no nos están quitando. ¿Sí? Pero en la actualidad es el manejo de datos, ¿verdad? Business Intelligence, Data Science, ¿verdad? Que manejemos Power BI, Dashboard en Excel, etcétera, eso. Porque todo va cambiando, las decisiones van cambiando. En las organizaciones ya no solo es la contabilidad como tal, ¿verdad? De partidas de diario, mayor, balance, estados financieros y su interpretación, sino va más allá de, ¿sí? Va más allá de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el registro de las diferentes operaciones para poder medir las tendencias, ¿sí? Para poder proyectar las ventas, para poder identificar nuestros clientes, sus edades, sus preferencias. Y entonces nosotros debemos de desarrollar ahora esas habilidades de interpretación de datos. ¿Por qué? Porque es información financiera. Recuerdo que las NIF, por eso son NIF ahora, ¿no? Porque las NIC solo eran
contabilidad nada más, estados financieros. La NIF es información financiera, más que solo estados financieros. ¿Sí? Entonces ya no, las habilidades en la actualidad van dirigidas hacia ahí, ¿verdad? Y el enfoque y quien se dirija hacia ahí, pues tiene un gran potencial como auditor, ¿no? Porque entonces ya se interpreta, se analiza de diferente manera, ¿verdad? Ya no lo tradicional, digamos, que el análisis, interpretación de estados financieros y que las razones financieras y cosas así, ¿verdad? Sino ya va más allá de, ¿verdad? Ya va más allá de, y claro que sí se puede hacer, ¿verdad? Y esa debe ser una autoformación. Obviamente ya hay cursos y demás, ¿verdad? Pero por el momento, pues tendría que ser una autoformación para poder dirigir nuestros esfuerzos a la interpretación de la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le llevo una contabilidad a un hotel y no contabilidad administrativa y fiscal, ya lo grabé, ¿verdad? Pero ustedes saben de que no es legal, etcétera, ¿verdad? Pero en lo administrativo, por ejemplo, va, ¿verdad? Todo del registro, ¿verdad? En ese hotel, ¿verdad? La hora, quién atendió, de dónde viene el CUI, de origen, fecha de nacimiento para ir estableciendo edades. Sí, y al inicio de cada mes, por ejemplo, yo les traslado la proyección de ventas, por ejemplo, en Excel, ¿verdad? En Excel, ¿verdad? Porque en Excel está la función de pronóstico, ¿verdad? Entonces, mediante la función de pronóstico en Excel, entonces yo proyecto cuántas personas van a estar hospedadas a nivel de ocupación, ¿sí? De cada día del siguiente mes. Y casi que es muy apegado a la realidad, lo proyectado con lo que se va a realizar. Salvo algunos eventos y en todo caso favorables, ¿verdad? O desfavorables, como una restricción en horario, ¿verdad? Pero por lo regular se mantiene. Pero lo primero que debe de tener una organización es datos. Si no hay datos, no se puede. Pero eso llevó ¿cuánto tiempo? Pues eso llevó año y medio, ¿verdad? Año y medio en, mire, estos son los datos, así se va a trabajar. Y entonces ya después de año y medio ya tenemos una data grande, ya tenemos una data que sí nos puede utilizar, lo podemos utilizar para poder realizar proyecciones. ¿Verdad? Pero como tradicionalmente estamos acostumbrados a algunas cosas nada más, ¿verdad? Entonces el enfoque del auditor en este momento debe cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los servicios ya no es solo la contabilidad, sino, mire, el análisis de los datos. Mire, le proyectamos las ventas. Y le proyectamos, mire, el marketing. Mire, fíjese que en ese hotel, por ejemplo, el lugar que de donde más visitan es de la capital y de Quetzaltenango, ¿no? Es un hotel que está en San Pedro La Laguna, en Sololá. Entonces, mire, la mayoría viene de Xela y viene de Guatemala, ¿verdad? Y entonces ya los esfuerzos se dirigen hacia ahí, la publicidad hacia ahí, ¿verdad? Y eso sigue fidelizando y sigue creciendo, pero de nuevo, basado en datos. Sí, basado en datos. Entonces, ese enfoque como profesión debe cambiar, ¿no? ¿Sí? Es decir, debo de tomar todo para no quedarme atrás. ¿Sí? Si no me voy a limitar a la contabilidad fiscal y nada más, ¿verdad? Pero esto va evolucionando, ¿no? Y hacia ahí está en este momento, ¿verdad? Y eso va a cambiar seguro. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Previo, por ejemplo, a todo esto ¿cómo se llama? Del COVID-19 y demás, ¿verdad? Yo le dije a algunas organizaciones previo a eso, les dije, mire, un guardadito porque pueden cerrar el país, ¿verdad? ¿Y cómo? Ah, no, sí, hasta China me dijeron, ¿verdad? Pero yo porque ya previo a todo eso, pues le había dado seguimiento a la información del otro lado, ¿verdad? Ya le había dado qué estaba sucediendo en Wuhan y todo eso, ¿no? Yo sigo mucho aquel canal DW, un canal alemán, que lo veo en YouTube. Entonces ahí sale la información del otro lado, ¿verdad? Y cómo es que habían cerrado la ciudad, la evolución del COVID y diferentes reportajes del COVID, etcétera. Va a llegar, ¿verdad? Un día va a llegar, decía, va a llegar, ¿verdad? Las organizaciones les dije, miren, pues posible que cierren el país, no saben, ten guardadito porque va a tocar duro, que sí, que no. Algunos lo hicieron, ¿verdad? Y usted brujo, no brujo, ¿verdad? Sino que la diferencia es la información, ¿verdad? De que en este caso yo había leído y había visto, ¿verdad? Las noticias de este canal alemán, ¿verdad? Y cómo
estaba evolucionando en esa otra parte del mundo, ¿verdad? Y que iba a llegar en determinado momento, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es que sea uno bruto, sino quien tiene la información tiene el poder, dice, y ahora no solo somos periodistas, ¿verdad? Sino en cualquier lado, pues siempre y cuando uno tenga la información. De igual manera, en aspectos internos, pues eso es una de las habilidades que debemos de tener en la actualidad, el manejo de la información. Sí, manejo de la información. Si manejamos bien la información, nuestro abanico de oportunidades se amplía. Si tienen un negocio propio, olvídense, las decisiones son más certeras también. Entonces, ya no hacemos disparos al aire, ¿verdad? Sino yo les digo, vamos directo a la yugular, ¿verdad? Porque ya tenemos información específica. La actitud mental independiente, ¿verdad? Que eso se recalca mucho, ¿verdad? Nosotros los auditores, miren su actitud mental independiente. A veces nos dicen que somos fríos, calculadores, y nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente lo que vamos haciendo es que vamos a tener una actitud mental independiente. Cuadrados, nos dicen también, ¿verdad? Si vieran mi pancita que tengo ahorita, pues yo no soy nada cuadrado, ¿verdad? Pero así nos dicen, nos tachan de cuadrados, ¿verdad? Pero no, independencia, independencia, ¿sí? Independencia. ¿Sí? Y hasta en los perfiles, no sé si han visto películas cuando están los perfiles de los contadores auditores, así nos ponen, ¿no? Como cuadrados, como introvertidos, lo cual no es así. No sé si ya vieron aquella película de Itch, experto en seducción, de Will Smith. A quien haya visto esa, una reacción, vamos a ver. Itch, experto en seducción, de Will Smith. ¿No la han visto? Álida, ¿sí? Pues Will Smith, ¿verdad? Que es el experto en seducción, ¿verdad? En conquistar a mujeres, ¿no? Entrena, ¿a quién? Entrena a un contador, ¿verdad? Entonces, si alguna vez pueden verla, ahora veanla, de nuevo, ¿por qué? Por el perfil, ¿verdad? ¿Cómo es que nos perciben a los auditores? ¿Verdad? El introvertido, el que no se animaba y que sí, que no, ahora y lo entrena, ¿verdad? Para lograr una conquista y lo hace, Alegra se llama el nombre de la que está, a quien tiene que conquistar, conquista Alegra, ¿verdad? Pero ese es el perfil, sí, ese es el perfil. ¿Sí? Y hay otro perfil, ¿verdad? Ahorita el nombre no recuerdo, es una película francesa en donde o hay una pareja de esposos, ¿verdad? Tiene un accidente y pues el esposo queda paralizado de la parte de la cintura para abajo, una en silla de ruedas. Entonces empiezan a tener problemas y problemas de sus relaciones íntimas también, ¿verdad? Por el accidente que sucedió. Entonces la señora va a las oficinas del psicólogo para poder pedir ayuda. Sube, pero comete un error, que entra a la oficina, pero del auditor, no del psicólogo. Y el auditor, por el origen de la palabra, es audire, ¿verdad? Auditor viene de audir, y eso hace. El auditor lo único que hace es escuchar, escuchar. Y llega a una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones la señora, sin saber de qué es el contador y no el psicólogo el que busca. ¿Sí? ¿No? El perfil del auditor. ¿Qué hacemos? Escuchar, audir. En esa película que hizo el auditor, la está haciendo de psicólogo, solo audir. Solo escuchar. Pero les cuento una parte del final. ¿Sí? Al final el auditor sale con la señora en una cena muy romántica. ¿Sí? Sale a un lugar, sale a un lugar romántico, hace una cena muy romántica. Él le dice que no es psicólogo, sino es el auditor. Y después, ¿qué pasa de la cena? Pues imagínense ustedes, pero le fue bien el auditor. Le fue bien el auditor. ¿Sí? Pero ese es el perfil que nos tiene, ¿no? Esa película sí me interesa. Ahí voy a buscar el nombre, no me recuerdo exactamente. Es una francesa, una película francesa. ¿Sí? De nuevo, el origen de la palabra, ¿verdad? Audir, escuchar, ¿verdad? Porque eso somos, nada más escuchar que hablar. Entonces, así ha sido nuestro perfil como auditores, ¿verdad? Entonces, actitud mental independiente y audir. Audir. ¿No? Audir. Ese es el perfil, ¿verdad?
o nos molestan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre, cuál es la diferencia, perdón, qué resulta entre un auditor y un dálmata? Siento un cuentas. ¿Me manda? La relación entre el auditor y el dálmata son 101 cuentas. ¿Cómo dice Julio? No logré escuchar, Julio, disculpe. No, que estaba comentando ahí del auditor y el dálmata. Y la relación son las 101 cuentas. Ah, las 101 cuentas. Las 101 dálmatas, ¿no? El cruce, dice, entre un auditor y un dálmata es un dado por cuadrado, ¿sí? Porque como nos molesta que somos cuadrados, entonces el cruce entre un auditor y un dálmata dice que es un dado. Y así nos molestan. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, eso es pregunta de privado. Pregunta de privado. ¿Cuáles son las 3 mentiras que se le dicen a un auditor? ¿Cuáles son las 3 mentiras que se le dicen a un auditor? Quien conteste este gana el curso. Ay, por la gran. Este es de privado. Ahí estaba. Ahí está. Sí cuadra. Sí, cuadra. Todo está bien. San Agustín. Todos queriendo ganar el curso, ¿va? La primera mentira que nos dicen es bienvenidos. Bienvenidos, Bienvenidos. pregunte lo que quiera y Ahí regrese está. pronto. Muy bien, Judith. Ahí está. Ganó el curso, Judith. Lo googleó. Aprobado el privado. ¿Sí? Pregunte lo que, bienvenido, pregunte lo que quiera y esperamos que vuelva pronto. Dicen. Esperamos que vuelva pronto. De nuevo el perfil que se nos ha dado ahora y todo eso va a cambiar. Todo eso va cambiando, ¿verdad? Todo eso va cambiando. ¿Sí? Anteriormente, como la palabra audire viene, ¿verdad? De auditar, ¿verdad? Y cuando habían cabildos abiertos en Guatemala, entonces decían, firman los auditores presentes. ¿Y quiénes son los auditores presentes? El pueblo. Entonces pasaban a firmar el acta. Los auditores presentes, el pueblo, ¿verdad? Firman los auditores presentes. ¿Verdad? Y en tiempo de Justo Rufino Barrios, lo que en los cabildos abiertos cuentan las historias, ¿verdad? Que si faltaba dinero, alcalde y tesorero dedito. Alcalde y tesorero dedito. Entonces, quien acompañaba al presidente a los cabildos abiertos era un auditor, ¿verdad? Eso es lo que no se le llamaba auditor, ¿verdad? Un contador. Hacían el conteo de el arqueo, de las arcas municipales, ¿verdad? Y si hacía falta algo, dedito. Dedito. Ya vean la historia y con la conceptualización, ¿verdad? Pero todo ese perfil pues ha cambiado, ¿verdad? Somos diferentes a lo que dice. Bueno, las normas del trabajo, ahora ya debemos de planificar, estudio, evaluación de control interno. Ahora de nuevo, ¿por qué le llamo pruebas de cumplimiento a evaluar el control interno? Porque estoy cumpliendo con estas normas. Por eso le llamo pruebas de cumplimiento. Y la evidencia suficiente y competente que debo de tener. Y luego, pues, cumplir con el informe de auditoría. ¿Y qué otro requisito es? Bueno, que haya ausencia de eventos que modifiquen mi opinión. O sea, no deben de haber ningún evento que modifique la opinión. Debo tener la suficiente evidencia para poder emitir una opinión. Y el cumplimiento de las NIF y políticas contables. Resalto políticas contables. ¿Por qué? Porque esa es la base real para poder realizar la auditoría. He visto algunas organizaciones que escriben, la información está realizada conforme normas internacionales de información financiera NIF. Y cuando uno platica con el contador, mire, ¿y qué dice la NIF en cuanto a la estructura de estados financieros? Algo básico, no lo saben contestar. Mire, pero si las NIF están hechas para empresas que cotizan en bolsa de valores internacionales,
¿verdad? No contesta. Entonces, algunas veces solo, solo es así como la palabra cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento, que estoy cumpliendo entre comillas con las NIF, pero realmente estoy mintiendo porque ni las he leído. Y no sé si la estoy aplicando o no, ¿verdad? Pero ahí dice que sí se está cumpliendo con las NIF, pero aquí hay que evaluar realmente si la están aplicando, pero más allá de las NIF, lo que rige realmente a una organización van a ser sus políticas. Porque basado en esas políticas, entonces yo ya puedo medir la razonabilidad o no de los saldos. Entonces ya puedo ver si están bien realizados los criterios o no, ¿no? Como por ejemplo, si la política contable dice que se debe de utilizar que se debe de utilizar, por ejemplo, método de depreciación de suma de años dígitos. Entonces, si eso dice la política, así debe de estar, ¿no? Pero si no dice nada, ¿verdad? Y el contador utilizó doble saldo decreciente, ¿cómo voy a saber si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que requiere la organización? No lo voy a saber, porque va a estar basado en el criterio del contador, no basado en las políticas establecidas por la organización, ¿verdad? Entonces, debido cuidado, ¿verdad? Debido cuidado. Y nosotros debemos de cumplir con las normas y políticas contables. Bueno, y eso va cambiando porque nosotros vamos exigiendo. Y como contadores en las organizaciones vamos pidiendo, vamos solicitando, vamos implementando, ¿verdad? Política, ¿verdad? Que existan manuales, un manual con la nomenclatura que es la base, manual contable, manual de procedimientos y luego políticas de activos fijos, política de viáticos, político de sueldos, política, o sea, para todo debe existir una política porque todo está reglamentado y todo lo que esté reglamentado entonces es medible, de lo contrario no. Solo una pausa. ¿A qué hora tienen el siguiente periodo? Disculpen. ¿A las 9? ¿Terminando esto? ¿Tienen un lapsus ahí? A las 9. Ok. Yo porque ya no di la pausa que dije, pero voy a seguir corredito y terminamos unos 10 minutos antes, ¿no? Bueno. Y luego, pues entonces, ahora, ¿cuándo sí se modifica la opinión? Bueno, entonces la opinión modificada o calificada. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de informes existen? Dos informes. Opinión no modificada y opinión modificada. Y de opinión modificada se dividen en tres. Una opinión con salvedades, abstención de opinión, o sea, no voy a opinar, y una opinión adversa o negativa. En la abstención de opinión es porque no voy a opinar nada, no opino si los saldos son razonables o no. La opinión adversa o negativa es donde sí emito una opinión y digo que los estados financieros no son razonables. Y una salvedad, cuando indico de que salvo una cuenta o dos cuentas no son razonables y el resto sí es razonable. Entonces las opiniones modificadas se dividen en tres. Y ahí voy midiendo todo. Todo. Dijimos, si no me dan el estado de flujo efectivo, por ejemplo, automáticamente debe haber una salvedad. Y de ahí documentos que son de suma importancia, como por ejemplo, que son contables, ¿verdad? Pero a veces no lo consideramos, por ejemplo. Si no me dan el libro de actas de una junta directiva o junta de accionistas, si no me dan el libro de actas, esa es una severa limitación en el alcance. Me puedo abstener de opinar. ¿Y por qué el libro de actas? ¿Verdad? Mire, si no es casos son los estados financieros, usted es contador y usted diario, mayor, balance. Es que en el libro de actas están las decisiones más importantes de las organizaciones. ¿En dónde está la discusión de adquirir vehículos o la decisión de comprar un vehículo? En un libro de actas. ¿Dónde está la decisión de cambiar al administrador, de contratar uno nuevo y cuáles son las condiciones? En el libro de actas. ¿En dónde está la decisión de que hay que solicitar un crédito para poder financiar operaciones? En el libro de actas. ¿Sí? Entonces es información financiera, pero ojo, ¿verdad? Que incluye todo el aspecto legal. Y si no me dan el libro de actas, automáticamente, esa es una severa limitación en el alcance.
por pequeño que sea el libro de actas, ¿verdad? Por mínimo que sea, pero de nuevo ahí es donde legalmente están las decisiones más importantes en una organización formal. Y no se lo doy porque no es parte de la contabilidad, es la respuesta de algunos, ¿verdad? Uno les explica por qué es que lo necesita. ¿Sí? Uno explica por qué es que lo necesita. Para mí son dos cosas que rechazan mucho, que es entregar el libro de actas, que es fundamental. Y dos, ¿verdad? Que por norma, si hay un auditor predecesor, me deben de entregar los informes del auditor predecesor. ¿Sí? Me deben de entregar, ¿sí?, el dictamen, los informes del auditor predecesor, porque norma me indica. Entonces, mire, pero es que usted quiere copiar, ¿verdad? Es que usted quiere ver qué hizo el otro, ¿verdad? O es que usted no sabe cómo hacer su trabajo, puede estar pidiendo. No, no. Entonces uno le lee la norma. Mire, esta es la norma que me indica sobre el auditor predecesor. ¿Sí? Y en esta norma me indica de que el auditor predecesor debo de tener el informe y debo de tener, incluso puedo tener comunicación con el auditor predecesor. ¿No? Y me debe de entregar sus informes. Si no, la organización no lo hace, el auditor sí lo puede, si lo solicita al auditor, al auditor predecesor, por norma también se lo debe de entregar. ¿Sí? Y a veces se encuentra eso en algunas organizaciones, ¿verdad? Obviamente que va cambiando, pero algunos todavía son renuentes, ¿verdad?, a entregar eso, ¿no?, sin saber de que es en beneficio de la propia organización. Sí, eso es en beneficio de la propia organización, pero sucede mucho, ¿verdad?, con eso. ¿Cuál es la norma, Dick? Disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál es la norma? Híjole, el número de la norma del auditor predecesor ahorita no la recuerdo. Solo si me recuerda el próximo, o usted la puede buscar ahí ahí va a estar, busca auditor predecesor en el índice, digamos, y ahí va a estar. No me recuerdo ahorita exactamente cuál. Gracias, Dick. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no hay auditor predecesor? Dice, no. Bueno, si hay auditor predecesor, pues debo de confiar en el dictamen que me dio el auditor predecesor, ¿no? Porque es un colegiado activo igual, en igualdad de condiciones, ¿sí? Todos. Media vez estemos colegiados, ¿verdad? Todos tenemos unos derechos y obligaciones. Entonces yo debo de confiar en el trabajo que realizó. Si el auditor predecesor dijo que la opinión era sin una opinión no modificada, pues es una opinión no modificada. Pero es que yo lo conocí en la U, usted y no está colegiado, esa fue su opinión, la respeto. La respeto. Y así debe de ser. Así debe de ser. Es que estudió no sé dónde, es que esto, está colegiado activo y todos somos iguales y respeto el trabajo del otro auditor. Así de sencillo. Así de sencillo. Y si no hay trabajo, y como todo basa del saldo inicial, ¿verdad? ¿Y por qué debo de confiar en el auditor predecesor? Porque voy a tener saldos iniciales, ¿verdad?, del balance general. Y esos saldos iniciales ya fueron auditados. Entonces ya veo únicamente lo de un periodo correspondiente y emito mi opinión. Y si no hubo auditor predecesor, dice la norma, que no me sé el número ahorita, ¿verdad? Y si no hubo auditor predecesor, entonces la misma norma me indica, ¿verdad?, de que entonces debo de realizar procedimientos alternativos y procedimientos analíticos para ver los saldos. Es decir, que no tengo que auditar el periodo anterior, pero sí puedo realizar algunos procedimientos. Y lo debo de dejar como un párrafo explicativo, explicando de que si hubo auditor predecesor, ¿verdad?, los estados financieros del periodo 2019 fueron auditados por un auditor predecesor XYZ. O el periodo 2019 no fue auditado, por lo que se realizaron algunos procedimientos alternativos, ¿sí?, o procedimientos analíticos. El procedimiento analítico es evidencia de auditoría, es una evidencia, y los procedimientos analíticos, dice, los procedimientos analíticos se hacen antes, durante y después de la auditoría. Antes, durante y después de la auditoría, el procedimiento analítico. El procedimiento analítico es cualquier comparación que haga de cuentas,
Las más conocidas son las razones financieras, ¿verdad? Las más populares, ¿verdad? Pero cualquier comparación que haga es un procedimiento analítico, ¿verdad? Y las normas me dicen eso, ¿verdad? ¿Cuándo hago procedimientos analíticos? Antes, durante y después. Si manejamos las razones financieras, ¿cuándo debo de hacer las razones financieras y evaluar el rendimiento de la organización? En la fase de planificación de auditoría, cuando la esté ejecutando y al finalizar, ¿sí? Debo de realizar ese tipo de procedimientos analíticos, ¿sí? Entonces, eso es cuando no tengo el dictamen del auditor predecesor. No lo tengo. No, ¿por qué? Porque no hicieron auditoría. Es la primera auditoría que están realizando. O dejaron de hacer auditoría, que ha sucedido, ahorita sucedió que, por ejemplo, o algunos acumularon, ¿verdad? Un periodo que se tenía que auditar, que la pandemia no se hizo, etcétera, ¿verdad? Entonces va cambiando, ¿verdad? Pero es parte de de nuestro trabajo. ¿Sí? La diferencia entre abstenerme de opinar y dar una opinión adversa, ¿sí? Es la limitación en el alcance. La limitación en el alcance. Esa es la primera, y es una condición, es la primera condición de la limitación en el alcance. Es si hay una severa limitación en el alcance, no me permiten hacer el trabajo, si no me permiten hacer el trabajo, entonces me abstengo de opinar. Me abstengo de opinar. Una severa limitación en el alcance. Ahí es donde les digo, no me dan el libro de actas, ese sería una severa limitación en el alcance. Severa limitación. Ahora, si sí tengo alcance, evalúo los saldos y no son razonables, entonces una opinión adversa. Entonces, la diferencia entre abstenerme y dar una opinión adversa o negativa es el alcance. Si una severa limitación, me abstengo. Si sí tengo alcance, ¿verdad? Y los saldos no son razonables, entonces opinión adversa. Otra condición para que sea modificada es la duda sobre el negocio en marcha. También es norma el negocio en marcha. Principio de contabilidad también generalmente aceptado, ¿verdad? Que todas las operaciones deben de ser de forma continua. El problema es no indicarlo. Si lo indican, mire, ya no vamos a tener operaciones continuas, están cumpliendo, ¿verdad? Ahora, si no dicen nada y sí existe la posibilidad de que ya no sigan operaciones, entonces ahí sí estaría en contra de las normas, en contra de los principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF, y por lo tanto también en contra de la norma de auditoría, ¿verdad? Entonces, si surge una duda sobre el negocio en marcha porque no lo han manifestado, es una condición que va a modificar nuestro dictamen. Eventos importantes, como los ya mencionados, ¿verdad? Algún litigio, algún problema legal, eso haría de que cambie también la opinión. El informe de otros auditores, ¿verdad? Lo que ya les platiqué, bueno, eso también modificaría, ¿verdad? Porque ¿qué sucede si el auditor anterior dijo que los estados financieros no son razonables y no hicieron las correcciones? Entonces los actuales tampoco son razonables, ¿verdad? Entonces tampoco son razonables. ¿Sí? Entonces no debo de confiar en lo que me dijo el dictamen del auditor anterior, ¿verdad? Pero también sería una condicionante de una opinión modificada. Si el auditor anterior dijo, miren, el saldo de cuentas por cobrar, salvo el saldo de cuentas por cobrar, todos los saldos son razonables. Bueno, y veamos, bueno, y modificaron el periodo anterior de cuentas por cobrar, no. Entonces el saldo de cuentas por cobrar sigue siendo no razonable. Entonces dependo del trabajo del otro auditor. Si no se cumplen con la NIF y las leyes fiscales, ya indicamos, ¿verdad? Eso haría que se modifique el dictamen, ¿verdad? Si no, hay una desviación de un principio contable, ¿verdad? Haría que se modifique, ¿verdad? La inconsistencia en la aplicación de un principio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el principio de consistencia o uniformidad, ¿verdad? Tengo un criterio establecido y ese criterio establecido lo sigo, ¿no? Por ejemplo, utilizo el método PEPS para evaluación de inventarios, ¿verdad? Periodo 1, 2, 3, 4 y 5, aplico PEPS. ¿Puedo cambiar a otro? Sí. Puedo cambiar. Pero ¿en cuándo estoy violando o violentando ese principio?
cuando no modifico los periodos anteriores. Periodo 1, PEPS, por ejemplo. Periodo 2, PEPS. Llego al periodo 3 y aunque no sea aceptable, pero digamos que el WEPS. Entonces, ¿por qué cambió al WEPS? Porque se asemeja más a la realidad financiera de la empresa. Entonces, ¿puedo cambiar? Sí puedo cambiar. Pero cuando estoy incumpliendo el principio de consistencia o uniformidad, lo estoy incumpliendo si no modifico el periodo 2 y 1. Entonces, si cambié en el año 3 a WEPS, me debo ir para atrás y modificar el año 1 y el año 2. Entonces, ahí estoy cumpliendo con el principio de consistencia o uniformidad. Si modifico el año 3 a WEPS y no modifico el año 1 y 2, entonces no estoy cumpliendo con el principio de consistencia o uniformidad. ¿Y por qué no estoy cumpliendo? Bueno, porque tampoco estoy cumpliendo una característica de la contabilidad que es la comparabilidad. Porque entonces deja de ser comparativa. Porque no puedo comparar PEPS con WEPS. ¿Sí? Entonces, cambio método de depreciación, modifico los años anteriores. ¿Para qué? Para que sea comparativo. Para que sea comparativo. ¿Por qué? Porque es una característica de la contabilidad: objetividad, verificabilidad, oportunidad, comparabilidad. ¿Verdad? La comparabilidad es característica de la contabilidad. Entonces, si no es comparable, ¿verdad? Si no modifico, entonces no estaría cumpliendo también con esas normas. Y esas serían los tipos de opiniones, ¿verdad? O de dictámenes del auditor, ¿verdad? Y el otro sábado vamos a iniciar con eso. Ya con ejemplos sobre qué, sobre los dictámenes, ¿no? Cómo y dónde y cómo poder dictaminar, ¿sí? Vamos a iniciar y les digo que esta semana que viene sí ya van a tener toda la programación. Esta semana, como el jueves, más o menos ya me enviaron programa y demás información, ¿verdad? Pero he trabajado, no en esta universidad, he trabajado en otro lado, seminarios, entonces también no van a decir, pensar que estoy inventando, o sea, tampoco, ¿verdad? Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar seminarios de auditoría, entonces lo que necesitaba era el programa oficial, ¿verdad? Para poder plantear las actividades, lo cual ya los tengo ahora, ¿verdad? Entonces, la próxima semana yo les voy a enviar un correo electrónico y les voy a decir, ya están las actividades, ya está programado y ya vamos a iniciar con nuestras actividades. Por el momento no hay tareas, salvo que pues por criterio propio, iniciativa propia, empiecen a leer el capítulo 3 del libro base, que es sobre los informes de auditoría, ¿verdad? Y las normas referente a, sería la NIA 700, que sería sobre los informes de auditoría, para ser más aprovechable el siguiente sábado. Si usted adelanta la lectura del capítulo 3 de informes de auditoría del libro base y las NIA 700 pues para usted va a ser mucho mejor, ¿verdad? Para usted va a ser mucho mejor. Solo voy a tomar asistencia. Así rápido. Aquí, eso fue el sábado pasado. Si alguno no está, me lo hace saber, por favor. Vamos a ver. Alexis, si está. Presente. Salomón, si está. Lilian Cobón, no la veo ahorita. Al inicio sí, pero sí está, ¿verdad? Sí, presente. Sí. Henry también está, ¿verdad? Le pregunté al inicio. Raúl Carrillo también me preguntó al inicio, pero quiero confirmar si aún está Raúl. Sí está, ya la veo. Aura Marina Reyes. No la localizo ahorita. Ella no está, le mandó un correíto, una nota. Bueno. Gracias, muy amable. Gracias. Ricardo Palacios. Presente, Lic. Jonathan Joel Castillo. Presente, Lic. Jessica Paolo. Jessica, la conozco, ¿verdad? Sí, ya sé que ya sé. No la he identificado, ¿será o no será? Álida Fabiola. Presente, Lic.
Yadri Mireida. Presente, Lick. Henry Vázquez. Aquí ando, Lick. Julio César. Julio, sí está, ahí habló de los dálmatas. Jacinto Pérez. Presente, Lick. Presente. Muy bien. Patricia Agustín. Sí está. Y Axel Rodríguez. Presente, Lick. ¿Sí? Alguien que no haya mencionado, que no esté en el listado. Yo, Lick, ¿Cuál es su nombre, por favor? es Hilda Judith. ¿No estuvo la clase anterior, Hilda? Judith? Bien, pero es que no pude acceder a la hoja para llenar mi nombre. Ok, sus apellidos, Hilda. Castañeda Cruz. Su correo electrónico. Es Hilda Judith. ¿Sí? 726 @gmail.com. Ok, su teléfono si desea agregarse. Bueno, se puede agregar ahí el enlace está en el portal, ¿verdad? Pero lo dejo ahí a libertad. ¿Se lo puedo darle? ¿Sí? Es el 4784 3658. Ok. Bueno, entonces el libro base está en el portal y las mías también están ya en el portal. Sí, eso es lo que van a encontrar nada más por el momento y los enlaces. ¿Sí? Entonces, que tengan un buen fin de semana. ¿Ustedes terminan? ¿A qué hora terminan las clases? 2 de la tarde. 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde. Es Más 1025. 1025 por 95. Ok, bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado y vamos a empezar con los informes de auditoría. ¿Eh? Bendiciones. Perdone. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana, Lick. Feliz día. Adiós, compañeros. Ahorita les mando el mapa por WhatsApp, ¿sí? Ahí se les voy a mandar el mapa. Vale, gracias. Feliz día. Aprovecho, Muchas los que gracias. están ya Muy desayunando. agradecido, Lick. Muchas gracias.